Hola, me encuentro ahorita en el Palacio de Bellas Artes porque en un momento voy a caminar hacia el Museo Nacional de Arte para ver la exposición de Los Modernos, el cual nos ofrece más de 140 obras provenientes del Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia. Y es una exposición en la cual nos va a hablar sobre la trascendencia del arte moderno con muchísimos artistas como Henri Matisse, Pablo Picasso y Diego Rivera, entre otros. Entonces, esperemos que esté padre. Como ya sabemos, el Museo Nacional de Arte se encuentra en el Centro Histórico de México. Lo que hizo esta visita no solo ir a enriquecernos del arte que tenemos ante nuestros ojos dentro del museo, sino que nos hace querer llenarnos de vida y color de nuestro bello México. Para esta visita yo fui acompañada de mi mamá y nos estacionamos muy cerca del Palacio de Bellas Artes, el cual es bellísimo y todo el tiempo está presentando obras y también exposiciones que vale la pena ir a ver. Desde el momento en que entramos al museo, pude darme cuenta que era una exposición bastante interesante, ya que vi una gran cantidad de personas en la fila para poder apreciar las obras de los distintos artistas. Las obras se encontraron en un salón grande climatizado en distintas secciones, dependiendo por ejemplo si en un salón se veían solo obras de desnudos, líneas, surrealismo, color, etc. Había mucha seguridad vigilando las secciones y para poder tomar fotografías tenías que pagar una cantidad mínima con la condición de no usar flash. Yo elegí una obra de Fernand Léger que se llama Dos mujeres con ramo de 1921. Él era un explorador asiduo del espacio a partir de los desarrollos cubistas. Tuvo un estrecho interés en la representación del volumen, mismo que vuelve evidente su formación primera como arquitecto. Inspirado por el entorno industrial, sostiene la geometría básica para dar forma a los objetos y personajes de la escena y recurre a su desfragmentación para crear un mundo mecanizado. En estas soluciones plásticas se hace patente cierta ideología cercana al pensamiento de los futuristas, en el sentido en el que el ser humano debe adaptarse a la nueva forma de la vida industrializada. Como podemos observar en esta obra, Léger explora la figura humana inmiscuida en la era mecánica. Las mujeres carecen de rasgos individualizados, carecen de atributos anímicos y la figura es reducida a su poder matriz más elemental. A su vez, la manera de tratar la perspectiva es interesante, ya que compone la figura humana a través de dos puntos de vista distintos, mientras que la mesa podemos observar desde ángulo superior dando un sentido de profundidad. Su tratamiento del color es igualmente interesante, por eso lo elegí. Explora en tonos planos con grandes contrastes lumínicos para dar forma al volumen. Otra obra de la cual me gustaría hablar es una de Diego Rivera, pintada en 1913, llamada La mujer del pozo. Y me gustaría hacerlo porque habla sobre las contradicciones entre las simpatías sectarias y la militancia política en París en esa fecha. Curiosamente, en esta obra retuvo la atención de Rivera hacia el mito de la serpiente emplumada, mucho antes de los años 20, y más particularmente a su periodo parisino. Por si no lo sabían, este cuadro, que tuvo una vida ajetreada, permaneció oculto bajo una capa de pintura violeta en la parte de atrás de otra tela pintada en 1915 por el mismo pintor, llamada Paisaje Zapatista. Durante 64 años estuvo así y fue solamente descubierta en el 1977 en el Instituto de Bellas Artes. La última obra de la que voy a hablar se llama Desnudo sentado, hecha por Rufino Tamayo en 1909. Como sabemos, el desnudo femenino fue una temática constante a lo largo de las vanguardias. En esta obra podemos observar una clara inclinación por el uso del color, utilizando tonos complementarios para crear el fondo y líneas gruesas en tonos oscuros para crear el contorno de la figura. Si bien el espacio en el que se ubica la mujer no está claramente especificado, y podemos reconocer por su posición que se encuentra sentada con la espalda encorvada y la vista perdida al frente. Como ya mencioné antes, la exposición tenía más de 140 obras. De las que más me interesaron se encontraban Cabeza de cordero degollado por Pablo Picasso, La cosecha por Saturnine Herrán, Fantasmas de Pierre Combet, El ritmo de Robert Delaunay y Vanidad 1 de marzo por Picasso. Como conclusión puedo decir que me encantó el poder asistir a la exposición de Los Modernos. Distintas obras lograron provocar en mí tanto sorpresas como cuestionamientos sobre lo ocurrido en el arte de la primera mitad del siglo XX en México y en Europa. No sin antes mencionar que no hubiera interpretado ni hubiera visto con los mismos ojos estas obras antes de tomar la clase de Arte y Cultura Contemporánea. Muchas gracias.